Con el objetivo de establecer granjas agroecológicas que garanticen una producción sostenible, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP ha puesto en marcha el programa de granjas familiares autosostenibles, dirigido a asociados de cooperativas en áreas marginadas a nivel nacional. En la primera etapa para este año 2020 se beneficiarán 78 cooperativas, 1.534 asociados, 6.134 personas. IPACOP, impulsando el movimiento cooperativo. Hola Gabriel, buenas tardes, bienvenido al Día con Orlando Mendieta, ¿cómo estás? Orlando, muy bien, muchas gracias y muy agradecido de que me des la oportunidad aquí de conversar contigo y con todos los que nos acompañan. Muchas gracias Gabriel. Vamos a empezar de inmediato porque la gente está ávida en conocer cómo vamos a volverlo a la rentabilidad y el camino de esa vuelta. Así que la primera pregunta es cómo empezamos a andar ese camino de vuelta a la rentabilidad en momentos como los que hoy enfrentamos en Panamá. Bueno, yo creo que es importante hacer un par de acotaciones. El concepto de rentabilidad, pues típicamente nosotros lo hemos conocido, lo hemos entendido en los negocios como la ganancia o lo que nos queda típicamente después que arrancamos, empezamos algún emprendimiento o tenemos un negocio caminando. Yo siempre digo que lo más importante es que uno vea la ganancia no como lo que queda después que le pagamos o terminamos todas nuestras obligaciones, sino que debemos cambiar ese concepto y entender que la ganancia en un negocio debe salir primero, y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy con la metodología. Debe estar siempre en la mente de nosotros que para eso tenemos un negocio, para que nos produzca beneficios, nos produzca rentabilidad y nos produzca ganancia. Y si entendemos que eso hay que sacarlo primero, entonces empezamos a caminar hacia la vía correcta, que es asegurar la rentabilidad de nuestras operaciones. Gabriel, ¿y por qué te inclinas tú por este método hacia las ganancias y no por otro de los tradicionales que siempre hay en las empresas? Bueno, te cuento un poquito de cómo llego yo a esto, ¿no? Yo tengo más de 20 años de estar operando diferentes tipos de negocios en Panamá. Tuve oportunidad de trabajar en la petrolera ExxonMobil, algunos la conocen como la ESO, ¿verdad? Estuve casi 8 o 9 años con ellos. Me dio mucha oportunidad de trabajar en las corporaciones, entender cómo funcionan los negocios corporativos. Y luego de eso estuve con un negocio, con unos socios locales, donde creamos una empresa de recolección de basura, o la empresa de recolección de basura más grande en Panamá a nivel privado. Esta empresa, pues yo la pude operar, empezamos con 40 empleados y recuerdo que la entregué 11 años después con 600, casi 600 empleados a un consorcio mexicano que es quien la opera hoy en día exitosamente. Ese proceso de pasar entre corporaciones, empresas locales, comprender un poco cómo las diferentes oportunidades se dan, pues me permite a mí estar apoyando desde los últimos 3 años a diferentes otros grupos locales, digamos que grupos económicos locales, y yo los apoyo a ordenar sus operaciones y sus finanzas en términos de cómo ellos quieren llevar sus empresas, especialmente cuando las están en crecimiento. Ahora, ¿por qué tú me dices que yo me centro en el proceso de saquemos la utilidad primero? Porque durante este camino de experiencias propias y ayudando a terceros, pues me encontré con esta metodología, ¿verdad? Que me la sugirió un gran amigo, Joey Levy, que lo que te dice la metodología es que tú puedes estructurar tus negocios y analizar tu negocio asegurando que él empiece, como quien dice, haciendo una reingeniería de atrás hacia adelante. Típicamente hacemos que el ingreso menos el costo es igual a la ganancia, ¿verdad? La típica fórmula que entendemos todos. Lo que hace la metodología es que toma esa fórmula y te dice el ingreso menos la ganancia es igual al costo. Y cuando tú estructuras tu negocio de esa manera, y no importa el tamaño, esto es para empresas pequeñas, pymes, corporaciones grandes, gente que está empezando, cuando tú empiezas a pensar de que de mis ingresos yo primero determino cuánto va a ser mi ganancia y la saco y debo operar con lo que queda. De esa manera tú aseguras que siempre tu negocio va a ser rentable. Y cuando entendí esa metodología, la he venido aplicando en negocios propios y en negocios de terceros, y aquí estoy. Estamos pues ayudando a varios grupos panameños y a varias empresas a implementarla. Y eso nos ha pues involucrado en el concepto de la ganancia primero, o en inglés es profit first. Y ahora te cuento un poco pues cómo funciona.
Ahora, eso es un modelo disruptivo, si se quiere decir, porque lo tradicional es ingresos, gastos, utilidades. Ahora tú estás cambiando la fórmula a ingresos, ganancias y lo que queda entonces para costos. Esto obliga entonces a la empresa o a los empresarios a ajustarse a eso que le queda después de los ingresos y las utilidades. Sí, claro, claro, te voy a dar un ejemplo muy claro. Y si hemos operado negocios, pues siempre nos ha sucedido algo como esto. Me llama mi contador a final de año, en estos periodos donde estamos cerrando declaraciones de renta, y me dice, oye, Gabriel, que te felicito, aquí ya cerré tu declaración de renta y mira, tienes una utilidad fiscal de $100,000, ¿verdad? Y efectivamente viene el empresario y lo mira y dice, licenciado, gracias por la información, pero yo me meto a mi banca en línea y yo no encuentro por ningún lado esos $100,000. No sé si te ha sucedido, pero a la mayoría de los empresarios nos sucede que los reportes contables pues no son la misma historia que dice mi banco, ¿verdad? Claro. Y eso es una de las situaciones principales que nos lleva hacia la metodología. ¿Qué dice la metodología? Pues siendo un poquito disruptiva, como utilizando tu palabra, la fórmula típica no funciona en la realidad. Ingreso menos gastos igual a ganancia. Cuando yo voy a la realidad, esa fórmula no me funciona. Ahora, esto sucede por dos cosas, básicamente, ¿no? Primero, un teorema sociológico, económico, que se llama la ley de Parkinson, y la segunda razón es por la manera en que nosotros manejamos nuestras finanzas y nuestro control de dinero en el banco o en la banca en línea. Empiezo por el primer punto, que es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson lo que dice es que si el ser humano tiene un recurso, cualquier recurso que éste sea, uno va a consumirlo hasta su totalidad. Escucha lo que dice, que si yo tengo cualquier tipo de cosa, el ser humano va a actuar hasta que se lo consume todo, ¿verdad? Ahora, cuando ese recurso se achica, se gasta, se va acabando, uno se pone un poquito más prudente, se pone más precavido, se pone inteligente, curioso y empieza a utilizar ese recurso de una mejor manera, como quien dice, hasta sacarle el último beneficio a la gota. La forma más fácil de explicar este concepto es con un tubo de pasta de dientes. ¿Qué haces tú cuando agarras un tubo de pasta de dientes y lo abres por primera vez? Imagínate el cepillo. ¿Qué es lo primero que uno hace? Pues agarra el cepillo y lo llena de un lado a otro y se lava los dientes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el cepillo a través del tiempo, perdón, la pasta a través del tiempo se empieza a acabar? Empezamos a ser más prudentes, utilizamos un poco menos, vamos utilizando y terminamos poniéndole un puntito de pasta de dientes al cepillo e igual nos lavamos los dientes y salimos felices para donde tengamos que salir. Entonces, y no solo eso, cuando se está acabando yo agarro el tubo, lo aprieto, lo doblo, lo estiro, lo corto, le paso el cepillo por dentro, cualquier tipo de cosas creativas que a mí se me pueda ocurrir para poder sacarle hasta la última gota de ese recurso. Si yo voy a tu negocio, ¿verdad? Y recuerda la fórmula, ingreso menos gasto igual a ganancia. Si yo voy al negocio de nosotros, la pasta de dientes es el dinero que nosotros tenemos en nuestras cuentas bancarias. En la medida en que yo abro mi banca en línea, estoy en mi día a día, y miro mi cuenta y no tengo dinero allí, ¿qué voy a hacer? El ser humano, ¿cómo actúa? Volviendo al concepto del teorema de la ley de Parkinson, me lo voy a gastar porque ahí existe, ahí está, lo tengo disponible. Lo voy a empezar a usar y voy a empezar a tomar mis decisiones del día a día. Pero ¿qué pasa? Si yo ese dinero no lo tengo disponible, ¿verdad? O tengo menos para trabajar, entonces mis decisiones cambian. Yo voy a ser mucho más prudente en si compro o no compro, si gasto o no gasto. Y esa es la base, digamos, de la teoría donde sacamos la ganancia primero. El segundo punto por la cual nunca encontramos los dineros en nuestro banco contra los reportes es la forma en que nosotros observamos y administramos estos dineros, y llamémoslo hoy en banca en línea, que es la moda, ¿no? Ya nadie va al banco, ahora todo el mundo tiene sus cuentas en la banca en línea. ¿Y qué sucede? Cuando tú tienes un negocio, todo el dinero entra en una sola cuenta, típicamente un solo bucket, en una sola cuenta. ¿Y qué hace uno? Uno ve un monto de dinero y yo empiezo a operar. De ahí entra dinero porque vendí algo, porque recibí un ingreso, y sale dinero porque tengo que pagarle a mi planilla, mi gasto, mi alquiler, todo. ¿Y qué sucede? Yo realmente no puedo identificar si estoy utilizando más o menos dinero del que debería utilizar para mi operación, y tampoco identifico si me estoy gastando el dinero que me pertenece o no. Porque también sucede que uno hoy en día vende
recoge ITBMS, recoge impuestos, abonos, y como lo tiro todo en una sola cuenta, pues ¿qué sucede? Me termino utilizando ese dinero para otras cosas que no son necesariamente la operación de mi negocio. Ahora, Basado en esas dos cosas. ¿cómo recomiendas tú dentro de este método manejar entonces esos recursos que tiene la empresa? Que diversifiquen varias cuentas. ¿Cómo lo Bueno, recomiendas tú? ya vas cogiendo la línea y definitivamente esto no es una metodología que es una cosa inventada. Esto es típicamente lo que un ser humano hace por naturaleza. Es una de las bondades de la metodología que hace que uno se apoye en lo que típicamente hacemos. Qué dice el método de la ganancia? Primero, el profit first. Tú tomas tu dinero, ¿verdad? Identificas cuánto de ese dinero realmente te pertenece, ¿verdad? O lo que llamamos el ingreso real del negocio. Y ahora te voy a dar una explicación para darte un ejemplo sobre eso. Pero luego que yo identifico el ingreso real de mi negocio, entonces yo lo separo físicamente en distintas cuentas. Agarro y separo en 4 rubros principales. La ganancia, como te dije, es lo primero que tenemos que separar. Cualquiera sea el porcentaje que definimos que debemos tener como ganancia mínima de este negocio. Yo tomo ese dinero y lo pongo en otra cuenta. Luego de eso viene el segundo rubro, que son los impuestos. Típicamente ese dinero no es nuestro, ese dinero no es nuestro, yo lo recojo, se lo debo al gobierno, pero típicamente no lo tenemos para pagar. Llega la época de pago y nunca tengo ese dinero para pagar. ¿Por qué? Porque ya me lo utilicé en otras cosas. Entonces, el segundo rubro es separa un porcentaje para guardar, para pagar impuestos. El tercer rubro es el pago del salario o de la compensación del dueño que trabaja en el negocio. Acuérdate, en un negocio, yo puedo ser dueño de un negocio y trabajar en él día a día, o puedo ser dueño de un negocio y no trabajar en el día a día, ¿verdad? Y los dueños de negocio tenemos dos formas de sacarle dinero a las empresas, como salario y como dividendos o beneficios o ganancias, ¿verdad? El dueño de negocio que trabaja día a día tiene que sacar su monto de dinero y guardarlo allí y asegurar que de mi negocio yo tengo para sobrevivir y tengo para compensar mi tiempo y mi trabajo. Son una de las cosas que también hacemos como dueños. Somos los últimos que nos pagamos. Todo el mundo cobra primero y el dueño nunca cobra porque no hay, ¿ok? Y el último rubro de separación, después que tú identifiques tus ingresos reales, es el rubro de gastos operativos. Si tú agarras estos 3 rubros que te enseñé primero, ganancia, impuesto y compensación de dueño, y los retiras, lo que te queda es lo que tú tienes que utilizar para operar. Tú debes llevar a tu negocio a que opere con esa cantidad de dinero o recursos que te quedan. Y obviamente, mucha gente dirá en este momento, wow, pero eso no es fácil, porque si no me alcanza, no me alcanza y yo tengo que tomar de otro lado. Claro, uno no lleva el negocio a esto de un día para otro, es un proceso paso a paso y con pequeñas metas. Pero lo que tú quieres es saber cuánto tienes para gastar y para operar, y eso te va a llevar a actuar diferente y a tomar decisiones distintas. Entonces, si te resumo un poco eso. Ahora, tomar Sí. primero las ganancias también tiene un golpe psicológico para el emprendedor o para el empresario, ¿no? Porque obviamente dice, bueno, ya cobré algo de lo que realmente es mi esfuerzo, por lo que he trabajado. Porque es que obviamente esta metodología de tomar primero tus ganancias definitivamente tiene también un beneficio psicológico para el empresario. Es una metodología altamente psicológica, de satisfacción personal y psicológica. La metodología lo primero que te pide es que tú redefinas la palabra ganancia, como te decía. La ganancia nosotros típicamente todos nos han enseñado y no está mal. Yo no estoy diciendo que la fórmula contable, perdón, que la contabilidad y las finanzas se eliminan, para nada. Tu negocio tiene que seguir, es importantísimo llevar la contabilidad y las finanzas. Pero psicológicamente tú debes entender que la ganancia no es lo que queda, es la recompensa de los dueños por haber invertido, ¿verdad? Y si yo tomo eso primero, independientemente de lo que saque, independientemente sea $1, pero yo puedo agarrar ese dólar y decir, con este dólar que es la ganancia, ¿verdad?, de mi negocio, voy y me compro una soda y un maní en la tienda del chino, ¿verdad? Ya tengo beneficio, mi negocio me está dando ganancias. Y psicológicamente ese es un proceso que se implementa. Ahora bien, ¿cuándo puede aplicar un empresario esta metodología? ¿Al abrir un negocio, cuando ya el negocio está caminando o cuando ya está maduro? ¿En qué momento se puede aplicar o en cualquier momento se puede aplicar la metodología? Mira, personalmente hemos estado ayudando a varios grupos económicos y empresas a implementar la metodología en los últimos 2 años. Y me he encontrado de todo. Me he encontrado empresas empezando
que es excelente momento para implementar la metodología, porque tú siempre que el que empieza un negocio hace una proyección y dice, bueno, yo debo vender tanto, mis gastos van a ser tanto. Tú implementas ese proceso y te ayuda muchísimo a arrancar con buen pie, asegurar que tu negocio sea siempre rentable desde el primer momento. Ya cuando tienes empresas que están operando, ¿verdad? Y hay empresas que les va bien, tienen un buen control, pero esto lo que hace es hacerlas mucho más rentables, porque tú inmediatamente haces que esa ganancia que tú pudieras haber tenido ya previamente, la vas a incrementar porque te pones metas y de trabajo llevas tu negocio a una mejor condición financiera y operativa. Y también a empresas que pueden estar en ese proceso donde están con problemas, y hoy en día tenemos mucho de esto, especialmente con la situación que estamos viendo, empresas que están muy endeudadas y tienen poco flujo de caja, pues ahí es donde más aplica la metodología, porque una de las cosas que uno busca como empresario es tener por lo menos una visión a corto y mediano plazo de las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Y la metodología inmediatamente te enseña dónde estás, te lleva a tener una meta y decirte, si tú este es tu tipo de empresa, te lleva a decir, hey, acá es donde deberías estar y creas un plan para llegar allá. Lo más importante que puede tener un empresario, no importa el tamaño de tu empresa, es saber qué voy a hacer yo mañana. Y la metodología te dice qué debes hacer en cada uno de tus rubros y si las situaciones económicas cambian o varían, como nos ha pasado en los últimos 4 meses, la metodología te dice, por aquí es donde debes ir. Estos son los cambios que debes hacer y te da una gran tranquilidad porque puedes mantener el control de tu empresa bajo cualquier escenario económico, ¿no? Una herramienta vital quizás para la aplicación de esta metodología, Gabriel, es el flujo de caja. Porque uno puede pensar tener todo el dinero y repartirlo, como se ha explicado aquí en diferentes cuentas, pero si no está el dinero en la cuenta, no hay flujo. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿cuál es la importancia en esta metodología del flujo de caja? La metodología se basa en el flujo de caja, pero el concepto de flujo de caja, al igual que el concepto de todos los reportes contables y financieros, el estado de resultados, el balance, típicamente ninguno de los empresarios lo entendemos, ¿verdad? Muy pocos dueños de negocio toman decisiones a base de esos reportes. ¿Qué hace la metodología Profit First? Toma esa información, la traduce a un idioma que todos entendemos. Cuánto entró, en qué se usó, cuánto salió, y ese es el famoso flujo de caja. Pero te lo pone en un concepto mucho más fácil de entender, donde todos los que tenemos negocio y queremos hacer un negocio, que no somos expertos financieros, ¿verdad? Podemos entender lo que está pasando y de ahí en adelante vamos dándole un seguimiento a nuestro negocio en base a ese esquema. ¿Cuánto entró? Le saco mi ganancia, distribuyo cada dólar que entra en mi negocio, le doy una función dentro de estos 4 rubros y luego voy analizando o evaluando si estoy dentro de los parámetros que mi negocio requiere y voy ajustándome, bajando mis gastos, incrementando mis ventas, ajustando mis costos de producto. Y es un proceso muy estructurado que la verdad es que te abre las luces y te da un pantallazo muy claro de dónde está tu negocio, si estás operando, y dónde debería estar tu negocio si estás en un proceso de arranque. ¿Cómo podría una empresa que vende al crédito aplicar esta metodología, Gabriel? Bueno, lo primero que tienes que saber es que vender al crédito no significa que tus ganancias deben ir a futuro, ¿verdad? Para nada. Tienes que siempre tener claro de que a pesar de que yo venda a crédito o a contado, mis ganancias tienen que venir hoy. Una empresa que vende a crédito tiene, primero que todo, tener capacidad o capital de trabajo. Cuando yo compro un material y se lo voy a dar a otro y él me va a pagar en 90 días, yo tengo que asegurarme que mi dinero me va a alcanzar para vivir en esos 90 días, ¿verdad? Hasta que el otro me pague. Entonces, lo primero que hace la metodología es identificar, bueno, cuánto necesito yo para poder vivir, incluyendo cuánto debo sacar de ganancia para los dueños, para los impuestos y cuánto me queda. Si lo que yo tengo disponible de capital de trabajo en el banco, el dinero que yo tengo disponible, me permite subsistir hasta que ese cliente me pague, entonces obviamente yo puedo seguir esa línea. Cuando la metodología te dice claramente, yo tengo esto en el banco, tengo estos gastos, tengo estos conceptos que debo sacar, y el cliente no me va a pagar en 90 días, claramente tú vas a identificar que no vas a llegar a esos 90 días y vas a entrar en ese problema de flujo de caja. Por lo cual te permite ver eso claramente, que no es fácil verlo en los estados de resultados y los reportes de flujo de caja que nos entregan los contadores de nuestras empresas, ¿no? Claro. Por otro lado, ¿cómo puedo hoy en día, con el escenario actual, donde la pandemia ha
afectado a muchas empresas, lo ha golpeado económicamente, le ha reducido la venta, le ha reducido los ingresos. ¿Cómo puedo aplicar o priorizar el tema de la ganancia del dinero hoy cuando hay empresas que prácticamente pareciera que no fueran ni a ganar ni a subsistir como consecuencia de la pandemia? Mira, lastimosamente eso es una realidad. Hay muchas empresas que van a estar muy afectadas, definitivamente, por la razón de que no estaban preparadas para lo que nos está pasando. La metodología inclusive va más allá. Ella trabaja con el dueño del negocio para asegurar que la empresa se prepara para situaciones como estas. Mira, siendo muy específico, cuando tú implementas Profit First, una de las condiciones que te dice la metodología es que de tus ganancias se reparten típicamente, según el método, cada 3 meses, trimestralmente. ¿Por qué? Porque esperar a fin de año psicológicamente es, bueno, eso llegará si llega y ojalá llegue, y si te las repartes mensualmente se convierte en parte de tu salario y también es como un fijo dado que no te crea ningún tipo de satisfacción. Se ha visto que en cada 3 meses tú puedes repartir tus ganancias y es un proceso cómodo donde tú recibes dividendos o ganancias y te mantienes motivado para esperar ese siguiente trimestre para tu beneficio. Cuando tú haces eso, definitivamente la metodología te dice, agarra el 50% de tus ganancias y repártelas al dueño, no hay problema. Entrégaselas al dueño. Pero el otro 50% lo debes mover a una cuenta que llama la metodología la bóveda. Y en esa cuenta tú debes adicionar cada trimestre o cada repartición de ganancias un monto tal hasta que llegues hasta 3 meses de operación de tu negocio. Es una estructura que no es típica, nosotros no hacemos eso. Y la metodología te dice, debes hacerlo, porque tú debes tener un colchón para emergencias de hasta 3 meses de operación como si tuvieras 0 ingresos en tu negocio. Nadie se iba a imaginar que eso podía pasar. Y ahora que estamos viviendo, tenemos 5 meses de 0 ingresos la mayoría de las empresas. Si tú hubieras implementado esa metodología, muchos de los que la han hecho han podido manejar la situación en este momento, obviamente ajustando su gasto y teniendo ese colchón que te va a permitir arrancar nuevamente. Entonces, pues sí te da la guía para poder enfrentar situaciones como la que tenemos ahora, ¿no? Como por ejemplo ese caso que te acabo de explicar. Ahora, la metodología te dice también algún cambio, por ejemplo, en los modelos tradicionales de venta, o mantienen que tú puedas mantener la misma forma de vender como has vendido durante todo el tiempo. Bueno, la metodología te ayuda no solo a ver, como te digo, él te da una guía de dónde deberías estar tú en gastos operativos, ganancias, etcétera. Y te da una guía de dónde deberías estar en tus costos de materiales. Obvio, para tú manejar estos porcentajes tienes que ver el negocio integral. Y una de las cosas que hace, por lo menos nosotros lo que hacemos, es ayudar a las empresas a implementar la metodología. Y ahí es donde viene, es muy, muy bueno que las personas, los dueños de negocios, siempre tengan a alguien que los mire desde afuera. Cuando uno tiene un negocio a veces se siente solo, ¿verdad? Porque tú tienes muchas cosas, muchas decisiones que tomar y no realmente tienes con quién discutirlas. Yo siempre recomiendo que cuando implementas esta metodología, que es básicamente un libro, ¿verdad? Tú agarras el libro, lo lees y lo puedes implementar, pero siempre es bueno tener a alguien que sea tu seguidor, el que te empuja, tu coach, un amigo, una persona que trabaja contigo, alguien que te empuje a hacerlo. Y si ese alguien tiene la experiencia, obviamente, de poder tener ideas de cómo aumentar ventas, cómo controlar costos y cómo ajustar tus gastos haciendo varias ideas, digamos que alrededor del integral, ¿no? Y es lo que nosotros tratamos siempre de empujar con las personas que están implementando el método. La verdad es que es un esquema muy, yo no quiero llamarlo sencillo, pero muy lógico, ¿verdad? Y lo que hace es que te permite ver cosas en tu negocio que antes no veías, porque típicamente no somos expertos en finanzas empresariales y ese concepto pues no es fácil de entender, ¿no? Y hay que aceptarlo. Yo he visto muchísimos negocios en mi vida y cuando entendí este concepto, pues me abrió una luz que me tiene aquí trabajando el concepto en Panamá, ¿no? Gabriel, ¿hay un periodo de tiempo para la implementación de esta metodología o este tiene que ser permanentemente en el transcurso de todo tu ejercicio fiscal? ¿Cómo funciona? ¿En qué tiempo está operativa esta metodología? Tú quieres crear una forma de operar, ¿verdad?
una costumbre de operar. Entonces tú obviamente analizas tu negocio e empiezas a implementar la metodología y como todo, debes crear esta costumbre, esta forma de operar en tu negocio. ¿Qué es lo que quieres lograr? Bueno, cada dólar que entra en el negocio va a pasar por el proceso de la metodología de la ganancia primero y tú vas a asignar, vas a correr esos porcentajes, vas a distribuir los dineros en las cuentas asignadas en los porcentajes, sigues operando normal. Una vez tú empiezas a hacer esto, típicamente yo lo he visto entre 4 y 7 meses, como quien dice, tienes que coger la costumbre. Una vez tú coges la costumbre, más nunca vuelves atrás, más nunca vuelves atrás porque ya te acostumbras a que tus dineros se estructuran y tú operas con lo que te quedó en tu cuenta de gasto y te repartes lo que te quedó en tu ganancia. Y como te digo, eso empieza muy bajo si el negocio tiene una situación apretada de flujo, puede ser 1% de tus ingresos, no hay ningún problema, pero empiezas. Y cada trimestre empiezas a poner ahora 2%, y después el tercer trimestre 3%, y te vas poniendo metas que la metodología te va llevando a revisar, y ese concepto hace que llegues eventualmente a las metas, dependiendo de qué tan rápido tu negocio está creciendo, ¿verdad? Y lo otro es que tú puedes medir. Si las ventas caen, yo debo ajustar todos mis gastos, mis ganancias, todo lo tengo que ajustar acorde a la metodología. ¿Qué pasa cuando llegó COVID? A las empresas que tenían típicamente unas ventas estables, se le cayeron las ventas y el dueño no sabe rápidamente cómo actuar. Típicamente, ¿qué hago? Bueno, yo dejo de cobrar y tengo que seguir pagando mis gastos para mantener la empresa. Pero ¿qué hace cuando tienes la metodología? Inmediatamente te dice, si tus ingresos caen, toda tu estructura de porcentaje, tú sigues el proceso y te dice, bueno, a ganancia ya no es $1, ahora es 50 centavos. Y la compensación de dueño ya no son $1,000, ahora son $800. Y los costos ya no podemos operar con $5,000 al mes, ahora tenemos que operar con 3,500. Y eso te va diciendo, ok, si yo tengo ahora 3,500, yo tengo que hacer los ajustes para centrarme ahí. Si no lo hago, pues obviamente voy a estar tomando dinero de otros lugares o de otras cuentas, lo cual no es la idea porque tú quieres mantener todos tus parámetros, digamos que en un buen estable, ¿no? O sea, que te lleva a tomar decisiones de una manera más clara. Gabriel, estamos ya en la recta final de nuestro live, ya estamos cumpliendo casi la media hora, pero me gustaría preguntarte, ¿qué te preocupa a ti hoy de las empresas? ¿Cómo la estás viendo? Los niveles de deuda que tienen las empresas. Los niveles de deuda me preocupan mucho porque cuando tú tienes una economía andando, pues tú puedes crear un plan de repago de deuda. Lo que yo he visto mucho es que entramos en la empresa, se identifican cómo trabajar de un punto hacia adelante para no acumular más deuda y utilizar los dineros correctamente y se crea un plan de deuda, de repago de esa deuda. Hay diferentes metodologías. Una vez tú entiendes cuánto cuentas para pagar esa deuda, pues obviamente creas esa estructura de plan y empiezas a implementarlo. Y hacia adelante ya no acumulas más, pues tu negocio se ajusta. ¿Qué me preocupa ahora? Obviamente que la con grandes cantidades de deuda. ¿Por qué? Porque el dinero no fue utilizado correctamente. Yo le cobraba a Juan para pagarle a Pedro y obviamente ese dinero de Juan debía ser para el proyecto de Juan y no lo utilicé allí. Entonces lo voy utilizando en otras cosas, voy creando deudas con mis proveedores, con los bancos, en general, y como tenemos una incertidumbre hacia adelante de cómo van a venir los ingresos, eso es lo que crea entonces la situación que mencionabas, donde hay varios negocios que no van a poder subsistir, a menos que haya obviamente una inyección de capital, y que sé que pues se está trabajando en varias opciones a nivel de pymes y a nivel comercial para ver cómo se puede incentivar ese capital de trabajo, ¿no? Pero esa es una de las preocupaciones que más tengo. ¿Y cómo lidias tú como especialista o como coach de este tipo de metodología cuando llegas a una administración o a una empresa donde obviamente esto representa un cambio y hay muchas personas que se resisten al cambio? ¿Cómo lideras ese proceso? Bueno, lo más importante que tiene este método es que hay que trabajarlo de la cabeza. Usualmente cuando entra un asesor a una empresa, o reporta arriba. Esta es una metodología que sí o sí tiene que trabajar con el dueño o con el gerente del negocio para que él entienda la realidad de la situación y pueda tomar entonces las decisiones hacia abajo. ¿Qué he visto yo? Pues obviamente empezamos con los dueños o con los gerentes y de ahí entonces va entrando al equipo de trabajo, pues la parte financiera, la parte contable e inclusive la parte operativa,
porque las mejores implementaciones son donde tú tienes a tu equipo, digamos que gerencial, a todos alineados con tu metodología. ¿Por qué? Porque yo empiezo a crear metas en esa línea con mi equipo. Le digo a mi gerente de operaciones que sus metas están basadas en esta estructura y le digo a mi contador que esto es lo que vamos a hacer y vamos digamos que bajando el concepto. Pero la metodología tiene que venir desde arriba, en este caso, sí o sí. Ok, perfecto. Ya, bueno, hoy hemos llegado ya al final de nuestra entrevista, Gabriel. Vamos a hacer lo que yo denomino el ping-pong, en donde yo te pregunto, te menciono una palabra o frase y tú me dices lo que te viene a la mente. Empezamos. Adelante. El emprendimiento. Es la base de toda economía. ¿A qué le temes? Adiós. Tu mayor anhelo. Bueno, me encantaría ver una recuperación a nivel de las empresas o los emprendedores después de esta situación. Anhelo que el gobierno pueda realmente crear estructuras para que las empresas puedan ir hacia adelante. ¿Cómo ves a Panamá? Yo lo veo bien. Yo creo que Panamá ha pasado muchas situaciones similares o peores que esta. Yo no dudo que vamos a echar hacia adelante. Hay muchas cosas que controlamos y otras que no. Entonces, yo lo veo positivo y este es un buen momento para reestructurar la forma en que manejamos nuestros negocios. ¿A dónde no irías? ¿A dónde no iría? No me gusta el área de Irak y ese tipo de áreas. No creo que iría hacia allá. Muchas gracias, Gabriel, por tu excelente participación en la tarde de hoy. Y de seguro esta metodología es disruptiva y que mucha gente que ha quedado en este live pensando en aplicarla, porque definitivamente es otra forma de ver los negocios y es otra forma de buscar esa rentabilidad que todos los empresarios hoy buscamos y otra forma de reinventarnos en medio de esta pandemia, de esta crisis, a través de esta interesante metodología. Primero las ganancias, que de seguro todos buscamos. Así que de nuestra parte, Gabriel, agradecerte tu presencia con nosotros en el día de hoy y a nuestros seguidores también su presencia en este live. Recordar que también el live va a estar disponible no solamente en nuestra cuenta de Instagram, sino también en nuestra cuenta de YouTube, Capital News PA, para que puedan volver a ver este live y compartirlo con sus amigos, porque la verdad que es una metodología bien interesante. Que pasen todos una muy buena tarde.